Hemos tenido un poquito ahí de eh, inconvenientes, pero bueno, gracias a Dios ya estamos aquí preparados para iniciar nuestro estudio de hoy. Vamos a orar de una manera especial para que en esta hora podamos meditar en la palabra de nuestro Dios. Un saludo para todos, un abrazo grande de parte de este servidor y esperamos ser bendición para sus vidas a través de la palabra de nuestro Dios. Oremos. Gracias, Padre misericordioso, por darnos el privilegio nuevamente de poder reunirnos a través de este medio para meditar en tu palabra. Rogamos tu bendición, que tú nos dirijas a través del Espíritu Santo y que lo que en esta hora vamos a estudiar pueda ser de solemne bendición para nuestra vida en preparación para todo lo que ha de venir sobre este mundo y que necesitamos, Señor, estar realmente preparados antes que sea demasiado tarde. Háblanos a través de tu palabra y de la inspiración en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis amados. En esta hora quiero llevarlos a meditar en un mensaje de suma importancia para nosotros hoy en nuestra preparación para el cielo. Y es lo que Dios desea que nosotros obtengamos en nuestra experiencia diaria, que nos habrá de habilitar. Y esa es la obra de la justificación por la fe. Hoy de una manera especial vamos a hablar de esta obra y de la importancia de vivir la experiencia de una verdadera justificación por la fe, que compete dos aspectos en cuanto a la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y de una manera especial hoy, tristemente, por desconocer la verdad del santuario, miles no están viviendo esa doble experiencia en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la obra que el Espíritu Santo vino a revelar y que está plasmada en el libro de San Juan. La obra de la justificación por la fe que nos prepara para enfrentar el juicio está revelada en San Juan capítulo 16. Y por eso el Señor advirtió que convenía que el Consolador viniera, porque es la obra del Espíritu de Dios en nosotros, y por eso quien blasfema o quien niega y no permite que el Espíritu de Dios nos lleve a esa experiencia, estaremos perdidos. Porque sin la experiencia verdadera de la justificación por la fe, que abate la gloria del hombre al polvo y que hace resaltar la justicia de Cristo en nosotros, nunca llegaremos a ser salvos. Y solo será un engaño de Satanás el pretender ser cristianos cuando realmente no estamos viviendo la experiencia de ello. Saben, queridos, dice acá en San Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando venga el Consolador al mundo, a este planeta Tierra, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Esa es la primera obra que el Espíritu Santo hace. No puede haber justificación por la fe si el Espíritu no logra convencer al ser humano de su terrible condición, de que estamos en bancarrota, de que estamos perdidos por causa del pecado. Si el Espíritu de Dios no logra hacer en primer lugar esa obra en tu corazón, en tu mente,
Podrás llamarte cristiano, podrás llamarte adventista o como te quieras llamar, pero de nada servirá la justicia que Cristo obtuvo a través de su muerte. Al ser justificados por su muerte, somos perdonados a través de la justicia imputada. Pero para que seamos perdonados, debe de haber 4 elementos para el perdón, para recibir la justicia imputada. Primero, debe de haber un reconocimiento del pecado, que tiene que ver con lo que acabamos de leer. Para que el Espíritu Santo nos pueda convencer, debe de haber un reconocimiento del pecado. Debemos entender que somos pecadores porque transgredimos la ley de Dios. Escucha muy bien lo que te acabo de decir. No somos pecadores como muchos lo están inventando hoy y esa herejía se está difundiendo dentro del pueblo de Dios. La herejía del pecado original. No somos pecadores por naturaleza. Somos pecadores por elección. Somos pecadores porque decidimos transgredir la ley de Dios. El pecado original que enseña y que viene de la doctrina católica enseña que nacemos por naturaleza como pecadores. Pero la Biblia dice y enseña lo contrario. No nacemos como pecadores, nos hacemos pecadores. Cuando cometemos pecado, cuando decidimos ceder a la transgresión, decidimos ceder a la tentación, cuando decidimos con nuestro libre albedrío ceder al pecado. Incluso hay un pasaje en el libro Patriarcas y Profetas, página 267, y dice allí que ni aún Satanás tiene el poder de hacernos pecar. Ni el cielo ni el infierno tiene la capacidad de llevarnos a hacer lo malo. Ni aún Satanás con sus tentaciones puede vencernos en nuestras debilidades. Si nosotros no decidimos ceder a ellas. No hay excusa para el pecado a menos que nosotros permitamos que el pecado gobierne nuestra vida. Y saben, queridos, si no entendemos que somos pecadores por elección, por nuestra propia elección, ya que el pecado, según 1 de Juan 3:4, ¿qué es? Transgresión de la ley de Dios. ¿Cómo apareció el pecado en el corazón de Satanás? Porque él un día decidió pecar. Decidió pecar. Eligió en su libre albedrío convertirse en un pecador. ¿Cómo Adán y Eva se volvieron pecadores? Porque ellos ejercieron su libre albedrío para escoger la desobediencia, que es lo que nos lleva al pecado. ¿Y qué es desobediencia? Transgresión de la ley de Dios o de la voluntad de Dios. Ahora la pregunta es, ¿y entonces cuando nacemos, con qué nacemos? ¿Cómo me convierto entonces yo en un pecador? Pues mis amados, cuando nacemos es con la naturaleza pecaminosa, pero esa naturaleza no nos hace pecadores. Lo que nos hace pecadores, mis amados, es ceder a las tendencias, a los deseos de esa naturaleza. Y es por eso que necesitamos del poder de Cristo, porque solos nunca podremos vencer esos deseos y esas tendencias. Y por eso caemos en el pecado diariamente.
Y eso es lo que tú necesitas entender para que, aparte de reconocer que eres débil, que eres un pecador, que como el apóstol Pablo lo expresaba en la carta a los romanos, eso no hemos empezado ni siquiera por eso. ¿Cómo vamos a ser justificados? ¿Cómo vamos a pasar al siguiente paso de la justicia de Dios, que es impartida y que tiene que ver con la santidad, si no hemos experimentado todavía la justicia imputada? ¿Y saben por qué? Porque los pecados que no son abandonados, que no son vencidos, no son perdonados. No aparece el perdón en los registros celestiales hasta que no los abandonemos. O sea que la verdadera santificación empieza con el abandono del pecado, ya que es el resultado de la verdadera justificación o perdón del pecado. Y ambas, la justificación, que es la justicia imputada, que es acreditada por fe, por gracia, sin merecerla el pecador, Cristo se coloca en mi lugar para perdonar mi vida de pecado hasta el día en que yo lo acepte. Esa justicia, esa obra de la justicia de Cristo es para libertarme de la culpabilidad del pecado, y eso se llama justificación. Pero la justicia de Cristo no solamente tiene por objetivo obrar la justificación, también tiene por objetivo obrar la santificación. Hace parte de la misma justicia de Cristo. ¿Por qué creen entonces que Jesús vino a vivir una vida perfecta? Porque era necesario que a través de la obediencia perfecta pudiese vivir una vida perfecta para enseñarnos el camino a la santidad. ¿Y cuál es el camino a la santidad? Una dependencia diaria y completa en la voluntad de Dios. Pregunto, ¿no vivió eso el Señor hasta tal punto en que el diablo lo acosó cuando él iba a entregar ya en sus últimas horas en el Getsemaní? El diablo atacó su humanidad a tal punto que él expresa: Padre, si es posible. Su carga era tan pesada que su humanidad temblaba hasta la muerte, dice la Escritura. Pero aún en su debilidad humana, siempre hizo la voluntad de su Padre, y por eso venció sobre la tentación de abandonar su misión y dejarnos perdidos a todos. Porque ahí pendía de un hilo la salvación de toda la humanidad. Si Jesús se hubiese negado en ese momento de agonía a entregarse, hubiésemos perdido toda esperanza. Pero gloria al Señor que Él nos enseñó que aún en el peor momento de su agonía, dice la inspiración en el deseado de todas las gentes, que en ese momento el Señor sufrió una terrible depresión por el peso del pecado de toda la humanidad que nadie la podrá soportar. Por eso, hermanos, las luchas que tú y yo tenemos no se comparan en nada con las que el Salvador vivió, y más sin embargo Él venció, para que tú y yo no tengamos excusa en nuestra humanidad de que no podemos vencer, porque Él venció peores circunstancias que las que tú y yo podemos estar viviendo. Y por eso Él se identifica con nuestros dolores, y por eso el profeta Isaías dice que Él es experimentado en quebranto, en dolor. Era necesario para que ningún pecador en nuestra naturaleza, en la naturaleza que Él tomó, porque Él tomó la misma naturaleza, por eso Él no fue pecador, porque la naturaleza no es la que nos hace pecadores, es permitir que ella nos lleve al pecado y a la tentación. Es permitir que ella domine nuestra mente y nos haga esclavos del pecado. Pero Cristo en nuestra carne, dice
El apóstol allí en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 3, dice lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Cómo somos nosotros, queridos? Débiles. Esta carne, esta naturaleza carnal, por esta naturaleza somos débiles. Pero dice Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, con nuestra misma naturaleza, queridos, logró enseñarnos el camino a la santidad, el camino al verdadero perdón, el camino a la verdadera restauración de la imagen de Dios en nosotros. Porque dice, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Y cómo lo hizo? Hermanos, no cediendo a ninguna tentación, a ningún deseo que el enemigo quería colocar en su mente. No cedió a nada de eso y vivió una vida perfecta para enseñarnos el camino hacia la justicia impartida. ¿Y cómo lo logró? Una dependencia total del poder de su Padre a través de la obra del Espíritu Santo. Y por eso allí en el Getsemaní, él exclama, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, estoy sufriendo en mi humanidad, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué lindo, hermanos, que a diario pudiésemos decir eso antes de pecar. Antes de caer, pudiésemos negarnos y nunca caeríamos, porque el Señor nos sostendría con su poder. ¿Y qué vino luego de que él expresó esas palabras? Ah, el diablo no lo pudo hacer vencer, no lo pudo hacer pecar, aunque el diablo lo debilitó humanamente y lo llevó casi hasta la muerte, a la agonía de la muerte. Dice que sudaba gotas de sangre. Hermanos, no logró hacerlo caer en el mal y en el pecado, porque él decidió en esa terrible condición depender de su Padre Celestial. Y por eso vemos, cuando usted lee en el Deseado de todas las gentes, en el capítulo del Getsemaní, dice que luego de eso vino un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Cuántos en las luchas diarias contra el pecado, cuando el Espíritu Santo nos quiere convencer de que eso es pecado y que podemos vencerlo con el poder de Cristo, mas sin embargo no creemos en las promesas del Señor, no dependemos de la palabra de Dios, no dependemos de Dios? Y por eso somos frágiles y débiles frente al pecado y terminamos excusando el pecado. Terminamos diciéndole a Dios, Señor, el pecado es más poderoso. La tentación es más poderosa que tu poder para ayudarme a vencer. Hermano, eso es lo que hacemos cuando pecamos. Eso es lo que le estamos queriendo decir al Señor, Señor, cuando excusamos el pecado y cuando decimos, no, es que yo no soy capaz de cambiar. Claro, usted solo no es capaz. Si usted sigue luchando con sus fuerzas, no es capaz, nunca venceremos. Por eso necesitamos a un Salvador. Porque por causa de esta naturaleza que heredamos del pecado de nuestros padres, y aquí viene la verdad, porque la mentira del pecado original es que heredamos el pecado de nuestros padres. No, nadie hereda el pecado de nadie, hermanos. El profeta Ezequiel es muy claro. El profeta Ezequiel es muy claro. Nadie hereda el pecado de nadie, ni nadie pagará por el pecado del otro. Nadie te puede obligar a pecar si tú no quieres, si tú no lo decides, ni siquiera el diablo. Por eso el profeta Ezequiel es muy claro en el capítulo 18, en el versículo 20. Dice, el alma que peque, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo recaerá sobre él y la impiedad del impío recaerá sobre él. Nadie pagará por nadie. El juicio es individual.
Yo no puedo excusarme en que el otro, en que mis papás, en que esto y en que aquello. No, 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 no. Heredamos una tendencia al mal a través de la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que heredamos del pecado de nuestros padres. Eso es lo que dice el salmista David en el Salmo 51. En pecado me concibió mi madre. Claro, no es que quienes me engendraron eran pecadores. En el pecado de ellos fui engendrado y como resultado heredé como herencia una naturaleza caída. Y por eso, desde que nací, mi tendencia ha sido hacia el mal, hacia el pecado, hacia el egoísmo. Pero quien decide finalmente quién cae en el pecado soy yo. Y es por eso, queridos, que qué triste que los padres, las madres están desperdiciando los primeros años donde ellos no tienen conciencia de pecado, nuestros hijos. Dice la inspiración que los primeros 3 hasta los 7 años, desde cuna, desde que son tiernos lactantes, hasta los 3 años, debe hacerse un trabajo poderoso para refrenar las tendencias hacia el mal que nuestros hijos han heredado de nosotros como padres. Y luego se reafirma ese trabajo hasta los 7 años. La mensajera de Dios habla de los primeros 7 años, porque luego la conciencia se despierta hacia el pecado y ya los niños empiezan a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y lo que se haya hecho en la formación del carácter de nuestros hijos hasta esa edad es lo que hará que su hijo sea un vencedor o sea un esclavo de Satanás. Y saben, queridos, el diablo ha hecho muy bien su tarea en esta última generación. ¿Saben por qué el pecado se ha incrementado y los pecadores cada día son más desafiantes a la voluntad de Dios? Y aún nuestros hijos, porque no les hemos formado un carácter bajo el temor de Jehová, bajo los principios eternos de la voluntad de Dios. No hay tiempo para educar a nuestros hijos. Hay tiempo para todo menos para refrenar los males de nuestros hijos. Antes los aplaudimos. Si se bota en el piso y es rebelde, antes nos reímos. Si son egoístas, si son autoritarios y quieren lo que ellos piden, se los damos para tenerlos contentos. ¿Qué estamos creando en el carácter de esos hijos? Hijos rebeldes que quieren siempre hacer la voluntad de ellos. Y hoy vemos una generación degenerada, una generación rebelde, una generación que tiende solamente hacia el mal, hermanos. Pregunto, ¿cómo se obrará la justificación en ellos entonces? Así de terrible es la condición hoy del mundo. Y esto lo advirtió el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 5. En el capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, dice, así pasó la muerte a todos los hombres. ¿Cómo pasó a todos los hombres la muerte por causa del pecado? Aquí no dice por cuanto todos nacieron en pecado. Acá no dice eso, porque vuelvo a repetir, el pecado no se hereda. El pecado es una libre decisión tuya y mía a transgredir la voluntad de Dios. Acá dice al final del texto, por cuanto todos pecaron. Yo no soy culpable por el pecado de Adán y Eva. Ellos tienen que pagar sus propias culpas. Yo soy culpable y el Señor me pedirá cuentas por mi pecado y por la luz que yo he recibido. Hermanos, hasta que no entendamos esto, no entenderemos la justificación por la fe. Por eso, como pueblo de Dios, estamos tan perdidos y han surgido tantas herejías hoy, que hasta algunos líderes de la iglesia ya predican en los púlpitos que nunca podremos dejar de pecar, que vamos a pecar hasta la venida del Señor.
porque ya esta terrible doctrina satánica se ha metido dentro del pueblo de Dios. Terrible, hermanos. Y hoy el pecado se justifica. Y hermanos, si el pecado se justifica, pregunto, ¿estaremos contristando al Espíritu de Dios? ¿Estaremos cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo y el Espíritu Santo puede estarse retirando de mi vida porque yo no reconozco que hay poder en Jesús, no solamente para ser perdonado, sino para vencer el pecado? Claro que sí, claro que sí, mis amados. Puedo estar contristando al Espíritu Santo porque esa es la primera obra. Convencerme de mi condición real. Convencerme que soy débil, que soy un pecador, que con mis fuerzas nunca podré vencer. Y el apóstol lo expresó claramente en el capítulo 7 de Romanos. Él decía en el versículo 14, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Y hermanos, nadie puede obedecer una ley espiritual siendo carnal, si no le permite al Espíritu de Dios cambiar su corazón. Pero para que haya un cambio, primero tenemos que reconocer nuestra condición y entregarle nuestro corazón carnal, para que el Espíritu de Dios lo transforme, lo cambie y Él renueve un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y por eso dice en el versículo 15, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Claro, mientras batallamos solos, terminaremos haciendo lo contrario, lo que nos hace daño, lo que nos destruye. Terminaremos en esos hábitos que sabemos que nos están haciendo daño y nunca cambiaremos. Pero dice que cuando él reconoció su terrible condición, y hermanos, hasta ese estado tenemos que llegar. Por eso, cuando Jesús dicta las bienaventuranzas, escucha, allá en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, la primera tiene que ver con esto, hermano. Y esa bienaventuranza no es colocada. Cuando usted mira la bienaventuranza, yo tengo un estudio profundo, porque las bienaventuranzas es una revelación de la justificación por la fe, dada desde otro punto de vista. Pero es la misma justificación por la fe hasta dónde nos va a llevar el Señor en carácter. Y dice allí que la primera obra que el Señor quiere hacer para que seamos bienaventurados, dice allí, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiso decir el Señor con esa bienaventuranza? ¿Quién es el que realmente es bienaventurado, hermano? El que reconoce su pobreza, el que hace lo que el apóstol exclamó aquí en el versículo 24, el que reconoce que es un miserable, que no es capaz, que está en bancarrota, que sus fuerzas no sirven para nada, que solo en el poder y en la potencia del Señor podemos ser fuertes. Por eso el apóstol decía, yo en mi debilidad me glorío en el Señor. Porque mientras más débil me siento, más fuerte soy, porque más dependo de Dios. ¿Qué pasó con el rey Saúl cuando él se sentía más fuerte como humano? Fue cuando más el Espíritu de Dios se retiró de su vida, porque dejó de depender del poder de Dios. Hermanos, el profeta Zacarías la tenía clara y por eso en el capítulo 4, versículo 6, escribió, esto no es con espada, ni con ejército, no es con nuestra fuerza que podremos vencer, sino con el poder del Espíritu de Dios. Y por eso el apóstol cuando reconoció su pobreza espiritual, reconoció su terrible condición de bancarrota, reconoció que era un miserable, pobre, ciego y desnudo. Hasta que la iglesia, la Odisea, no reconozca su terrible condición, nunca el Espíritu de Dios podrá hacer nada. Pero no, nosotros decimos somos ricos porque llevamos el nombre, porque tenemos las verdades.
Pero ¿de qué nos sirve eso si no tenemos la experiencia? Si no vivimos humildemente cada día para la gloria de Dios. Si el Señor no ha cambiado mi corazón y sigo siendo ese mismo orgulloso, egoísta, envidioso, rencoroso. Estoy muerto en mis delitos y pecados y no se ha efectuado la justificación por la fe en mi vida. Y por eso dice allí que cuando él dejó de luchar con sus fuerzas y reconoció que era miserable, impotente, exclamó en el versículo 24 de Romanos 7, miserable de mí. Y hasta ese estado, hermanos, quiere llevarnos el Espíritu Santo para convencernos del pecado. Esto es el convencimiento del pecado. Cuando el Espíritu Santo nos haga reconocer que esto no es con mis fuerzas, que dependo únicamente del poder de Cristo cada día, a cada momento para vencer, entonces empezaremos a reconocer la justicia de Cristo en nuestra vida. Empezaremos a ver y a colocar nuestra mirada cada día en Jesús y no en el ser humano. Empezaremos a caminar con Él, a depender de Él, a vivir para Él, a hacer lo que Él nos pide. Y ahí empezará la verdadera transformación y la verdadera justificación por la fe. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Es ahí donde el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, nuestra perfecta justicia, nuestro modelo a seguir. Y nos muestra que no solamente Cristo murió para perdonar, para pagar la deuda que estaba acreditada a mi favor, no solamente Cristo me libera de la condenación de la ley, que es la muerte, sino que también Cristo me da el poder para vivir una vida santa como la que Él vivió, para seguir sus pisadas, para hacer la voluntad de mi Padre como Él la vivió, en obediencia. Y me enseña que si permanezco en Él, siempre podré ser vencedor y no habrá condenación para mí. ¿No dice eso la palabra? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y exclama la diferencia. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Pregunto, ¿cómo estamos sirviendo? ¿Estamos sirviendo con la carne o estamos sirviendo con la mente? Por eso, hermanos, muchos dicen llamarse cristianos, pero son más carnales que espirituales. Y por eso tú nunca lograrás obedecer la ley de Dios, que es espiritual, viviendo una vida carnal. Si no le das muerte a tu carne, y esa es la obra de la justificación por la fe. Pasar de ser carnales a ser espirituales, guiados por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que se introduce en el capítulo 8. Ahí continúa. Ahora pues, ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo ocurre ese cambio? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo así? Aquí está diciendo que se obra la justificación por la fe. ¿Cómo? Porque ese es el resultado de la justificación por la fe. Que al final de la historia de tu vida, sea que mueras o que estés vivo, cuando sea pasado tu nombre en el juicio, tú no seas condenado, ni yo sea condenado por el pecado. ¿Por qué? Porque ahora vivo en Cristo, ahora vivo para Él, ahora he sido perdonado por la sangre de Jesús
y ahora permanezco en el poder de Jesús viviendo una vida sin pecado. Estoy listo para morir o para enfrentar el juicio de los vivos y no habrá condenación para mí, porque vivo cada día en la santidad que Cristo vivió y Él es mi ejemplo, Él es mi modelo a seguir cada día. Ahí lo dice. ¿Cómo se logra eso? Vamos a seguir leyendo. El apóstol es muy claro aquí. Quien no entiende, hermanos, es muy carnal. Pero vea lo que dice aquí. Ahora ninguna condenación hay, pues, para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso, queridos, la justicia, la justificación por la fe, que es la justicia de Cristo obrando en nosotros, tiene un doble propósito. Primero, justicia imputada. Los méritos de Jesús son acreditados en aquel que reconoce su pecado y lo abandona. Aquel que lo reconoce, se arrepiente de su pecado, lo confiesa y lo abandona. Justicia imputada. Pero como tenemos una naturaleza pecaminosa que no se va a quedar quieta, como tenemos una naturaleza que hemos heredado del pecado de nuestros padres y que nos lleva todos los días hacia el mal, que trata de gobernar nuestra mente, entonces es ahí, hermanos, donde necesitamos la santificación, que es la entrega completa de nuestra voluntad a la dirección del Espíritu de Dios. Y es ahí donde aparece la justicia impartida, que es la obra del Espíritu Santo cambiando hábitos, deseos, pensamientos, prejuicios, para que mi mente, para que mi voluntad ya no se someta a la voluntad de la carne, sino a la voluntad del Espíritu. ¿Y cuál es la voluntad del Espíritu? Dice la Biblia que el Espíritu es dado para guiarnos a toda verdad. ¿Y qué hace la verdad en el corazón cuando tú te dejas guiar por esa verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Obra santidad en la mente y en el corazón del ser humano. Y hermanos, cuando usted vive ese proceso en tu vida, sí, muy bien, ocurre una transformación sin que te des cuenta. Uy, ahora soy así. Yo antes era explosivo. Ahora soy humilde y manso. ¿Qué ocurrió? La verdad ha sido implantada en el corazón y el Espíritu Santo ha transformado, ha subyugado la ira, ha subyugado ese deseo de la carne y le ha dado muerte. Y aunque el deseo trata, el Espíritu Santo lo aplaca porque ahora ya no te mandas tú solo. Ahora el control lo tiene el Espíritu de Dios en tu vida. Hermanos, solo así podremos vencer. Si tú tratas de cambiar tu genio por tus fuerzas, esa naturaleza que hemos heredado es más poderosa que tú. Por eso somos débiles y por eso necesitamos depender cada día del poder de Dios. Vamos a mirar si la Biblia lo describe. Sigamos leyendo. Aquí lo describe fácilmente el apóstol. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible, y ahí aparece el modelo, gracias a quién. Por eso cuando el pecador es convencido del pecado, luego la segunda obra del Espíritu Santo en San Juan 16:8 es convencernos de justicia. ¿Qué significa eso? De que no hay otra alternativa. El único que te puede ayudar es Cristo. Por eso el Espíritu es nuestro ayo para llevarnos a Cristo a través de la ley. Por eso en el nuevo pacto el Espíritu
Espíritu, la obra del Espíritu es grabar en las tablas del corazón la ley de Dios. ¿Y qué es la ley de Dios? Es la justicia de Jesucristo. Es su carácter en nosotros. Y cuando eso es grabado en la mente y en el corazón, ya no vivimos bajo los deseos de la carne para los deseos. Entonces la naturaleza pierde poder. Y ahora la naturaleza se hace débil. Ahora ya no vivimos para los deseos de la carne, están muriendo en nosotros cada día. Y cuanto más se fortalece nuestra naturaleza divina implantada a través de la obra del Espíritu Santo, hermanos, cada día el pecado es más débil y la tentación es más débil en nuestra vida, hasta que finalmente logramos vencer todo pecado. Vamos a mirar si así lo dice. Versículo 3, lo que era imposible para la ley por causa, dice, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Solo hubo un ser humano que vivió con nuestra naturaleza y que nos demostró que sí es posible vencer con el poder de su Padre Celestial, con el poder de Dios. Y si Él lo logró bajo peores circunstancias, hermano querido, no hay excusa para nosotros para continuar en el pecado. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Qué pasa si yo continúo en los deseos de la carne? Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que andan conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pregunto, ¿poseemos ese resultado en nuestra vida diariamente? ¿Tenemos paz? ¿Gozamos de vida en abundancia porque cada día vivimos para la gloria de Dios? ¿O estamos igual que el mundo, estresados, afanados, angustiados, debilitados, intranquilos? Pues hermanos, somos carnales y estamos bajo los deseos de la carne. Y si seguimos así, hermanos, vamos rumbo a la muerte eterna. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Por eso cada día esos deseos nos apartan de Dios. No hay tiempo para meditar, no hay tiempo para estudiar, no hay tiempo para hacer la obra de Dios. ¡Qué pereza! Nos aburrimos, nos da sueño. Vamos a la iglesia, estamos pendientes del reloj, estamos pensando en todo lo carnal y no estamos concentrados en lo espiritual. Salimos vacíos. Por eso no hay cambios. Por eso solo hay derrotas espiritualmente. Por eso cada día estamos derrotados por el pecado. Porque solo pensamos en lo carnal y estamos sujetos a ello. Y dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros, ojalá, queridos hermanos que me escuchan, ojalá esa sea tu experiencia y mi experiencia hoy, hermanos, cada día, pero nosotros no vivimos según la carne. No vivimos afanados en lo que el mundo se afana, en los deleites del mundo, sino que nos deleitamos cada día en escuchar la voz de Dios, en obedecer la voz de Dios, en hacer la voluntad de Dios. Qué lindo que esa fuera nuestra experiencia cada día, hermanos. Que fuera un deleite levantarnos temprano a orar, a cantar. Que fuera un deleite ir al enfermo, ir al necesitado, porque sabemos que en cuanto lo hacemos a ellos, lo estamos haciendo a Cristo. Pero hermanos, es una carga pesada porque vivimos para la carne y no vivimos para el Espíritu. Dios quiera que esa sea tu experiencia porque estás viviendo realmente una justificación verdadera en tu vida por la fe. Nosotros no vivimos según la carne, vivimos según el Espíritu.
según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios está en vosotros, hermanos, si alguno dice que tiene el Espíritu de Cristo, dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu vive a causa de la justicia de Cristo Jesús. Por eso, hermano, cuando vivimos esta verdadera experiencia, la carne se muere. Esa es la obra de la justificación por la fe. Ya el diablo nos va a intentar, ya el diablo nos va a intentar hacer caer en cualquier cosa y no lo podrá lograr. No lo podrá lograr. ¿Saben por qué, mis amados? Porque la carne ya está muerta. ¿Quién la ha matado? Cristo. Él es el único que tiene el poder para hacerlo. Pero si cada día vivimos para Él. Y por eso quiero compartirles, para ir cerrando este mensaje, esta cita solemne que se encuentra en la inspiración divina, hablando acerca de este asunto que les acabo de decir, y que se encuentra, queridos, en el libro de Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas, si quiere, anótenla, pueden anotarla. En el libro de Patriarcas y Profetas, la página 267. Página 267. Y escucha lo que dice allí, y quiero cerrar con este párrafo tan importante que de una manera especial nos ayuda a clarificar que es posible vivir esa experiencia a la cual la justificación ha de llevar a todo pecador, a darle muerte al cuerpo de pecado, a la carne de pecado, y vivir para Cristo. Dice acá, perdón, les di mal la cita, 395 de Patriarcas y Profetas. Dice, todos los que profesan la vida piadosa tienen la más sagrada obligación de guardar su espíritu y de dominarse ante las mayores provocaciones. Las cargas impuestas a Moisés eran grandes. Pocos hombres fueron jamás probados tan severamente como lo fue él. Sin embargo, eso no excusaba su pecado. Dios proveyó ampliamente en favor de sus hijos si ellos confían en su poder. Nunca serán juguetes de las circunstancias. Ni aun las mayores tentaciones pueden excusar el pecado. Para los que se la pasan por ahí predicando y diciendo que iremos a pecar y que nunca podremos vencer el pecado hasta que Cristo venga, no, hermanos. Blasfemia. Es una blasfemia contra el Espíritu de Dios, que tiene el poder de convencernos del pecado y de llevarnos a vivir una vida justa. Ni aun las mayores tentaciones pueden excusar el pecado, por intensa que sea la presión ejercida sobre el alma. La transgresión, escucha, la transgresión no es un estado. Escucha, no es un estado en el que hemos nacido. La transgresión es siempre un acto nuestro. Es una decisión. Yo decido pecar. Yo me hago pecador por mis decisiones. Y termina diciendo, no puede ni la tierra ni el infierno obligar a nadie que haga el mal. Satanás nos ataca en nuestros puntos débiles, pero no es preciso que nos pueda vencer. Por severo e inesperado que sea el asalto,
Dios ha provisto ayuda para nosotros y mediante su poder podemos ser vencedores. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por eso, queridos, si queremos llamarnos verdaderos hijos de Dios, debemos permitir que el Espíritu de Dios nos guíe cada día para hacer morir los deseos de la carne y vivir cada día en la voluntad de nuestro Dios. Y por eso quiero en esta hora orar por ti, que tú ores por mí. Sé que hay luchas, sé que hay tendencias que hemos heredado y que hemos cultivado a través de los años del pecado. Necesitamos hoy humillarnos y reconocer que eso está mal en nuestra vida. Necesitamos reconocer que con nuestras fuerzas no podremos vencer, que necesitamos unir nuestra debilidad humana con el poder divino y entonces tendremos el poder ilimitado para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Quiero orar por ti en esta hora y que tú ores por mí para cerrar este momento especial. Padre, gracias. Gracias por darnos este privilegio de meditar en este tema tan solemne y de vital importancia en nuestra preparación para el cielo. Ya que la justicia impartida e imputada es la que hará del ser humano pecador un hombre libre del pecado y listo para habitar en el cielo. Ya que la justicia imputada es la que nos justifica del pecado, la que nos perdona la condenación de la ley, que es la muerte. Pero la justicia impartida a través del Espíritu Santo es la que nos hace idóneos para algún día estar en el cielo. La una es nuestro boleto para el cielo y la otra es nuestra idoneidad para estar en él. Y ambas experiencias deben ser nuestra experiencia diariamente hasta el fin, si queremos algún día estar en el cielo. Permítenos, Señor, no seguir excusando el pecado, porque excusar el pecado significa rechazar la obra del Espíritu que nos quiere convencer de ese mal en nuestra vida. Perdónanos, Señor, si hasta este momento lo hemos hecho, y ayúdanos para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Rogamos que nos llenes de tu Espíritu y que cada día andemos en Él y para Él, para que cada día podamos permanecer en Cristo y su carácter se pueda revelar en nuestra vida. En el nombre de Él, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén, Señor. Amén.